Linda noche, amigos y amigas del Geronto Javier, de Gero Pro y de Evan Pro. Desde hoy nos encontramos en el episodio piloto de nuestro nuevo en vivo en colaboración con el Geronto Javier y Evan Pro y Gero Pro, en nuestro nuevo en vivo que se llama Talento en Activo, en donde vamos a tocar temas relacionados con eh, cómo desarrollar o cómo descubrir o cómo potenciar nuestro talento después de los 50 años, ¿ok? Aquí vamos a saludar a Evan Pro, a Eva, a quien vamos a en este espacio como coanimadoras. Hola Eva, Hola, ¿cómo bueno, estás? te escuché ¿Cómo estás? bien, bien, ahora que me conecté más tranquila porque estaba ahí tratando de hacerlo. No, lo haces súper bien, muy, muy bien. ¿Cierto? Le estaba contando a nuestra audiencia, ¿cierto? A los que están llegando, Catalina, ¿cierto? Doctora Cacha y otros que van llegando y se van sumando, sobre nuestro nuevo espacio en esta plataforma, este gran podcast gerontológico de El Geronto Javier, ¿cierto? Este nuevo espacio que vamos a desarrollar en conjunto con Evan Pro, ¿verdad? Ya. Que decidimos titularlo Talento en Activo. Porque, bueno, vamos a revisar en profundidad de qué va a tratar este espacio virtual, ¿verdad? Pero primeramente vamos a conocer a Eva Ujú. eh, para, para que vayamos conociendo, ¿no es cierto? Y les estaba explicando también que este va a ser un espacio de coanimación, ¿cierto? Ya, En donde las miradas de estas dos consultoras que son Evan Pro y Gero Pro se encuentran, ¿verdad? Para este trabajo colaborativo que tiene que ver mucho con dar a conocer a la audiencia virtual los fenómenos sociales relacionados con el envejecimiento y la longevidad, ¿verdad? Así es que Eva, cuéntanos un poquito de ti. Cuéntanos quién es Eva, cómo nació Evan Pro, como tú quieras, desde el inicio, desde el final, entendiendo que esto siempre es más que algo lineal, es más un salto, un retroceso, algo así, ¿no? sí, muy breve, soy una senior de 60 años, muy feliz en esta etapa, gracias a Dios. Tengo una consultora creada hace 3 años que se encarga o se dedica, mejor dicho, a lo que es la gestión empresarial, a asesorar en esas líneas. Y hace un tiempo, en realidad hace 10 años, para ser bien exacta, me empezó a mover un poco el tema de qué es lo que pasa con las personas mayores. Al entrar a la década de los 50, que yo llamo el quinto piso de la casa, es, ¿qué va a pasar cuando llegue al sexto piso? ¿Qué viene ahí? Y no veía muy claro. Entonces empezamos a desarrollar un poco desde esa línea esta inquietud y ahora que llegué al sexto piso, pienso que es un interesante espacio. Evan Pro desarrolló un programa, que estamos en la etapa de entrar en piloto de prueba, que tiene que ver justamente con eso, con lo que pasa con las personas en el trabajo, cómo se preparan también para esta etapa. El trabajo es parte de nuestra vida en la mayoría de los casos. Y de alguna manera desde la gestión empresarial hay algo que tiene que conversar. Claro, Y ahí surgió esta idea de acercarme a la gerontología y a todos los temas relacionados con la edad y con las distintas etapas de vida. Tampoco es una cosa súper sesgada y que nos veamos que también todas las generaciones estamos en esta línea, digamos. Pero en particular lo que es la etapa senior es una etapa muy interesante que estoy viviendo y que claro. feliz de estar viviendo también. Sí, yo creo que, bueno, este espacio básicamente nace como desde el querer compartir la experiencia desde lo práctico, porque vamos a ver
yo creo, puedo proyectar que cada vez vamos a ver más cuestiones relacionadas con la situación de longevidad de la sociedad. ¿Ok? Por ejemplo, se va a empezar a escuchar cada vez más los conceptos como economía plateada, intergeneracionalidad, longevidad. Entonces, finalmente, ¿cómo nosotros podemos ir desde la práctica, ya desde la práctica misma de una empresaria que desde los 57, ¿verdad? Tú empezaste con tu consultora, el hecho de poder compartir esta experiencia con personas que, como le hablábamos cuando estábamos organizando esta reunión, con personas que probablemente se encuentren en la misma situación, de decidir qué hacer como más adelante después de esta jubilación, Ujú. o también, como decías tú, hacer consciente a las generaciones más jóvenes de que esto, nadie se salva, eh, nadie se salva de este aspecto de la vida. Entonces, eh, ¿esta es una consultora que tú armaste sola o estás con otras personas trabajando, como para conocer un poquito más de la historia y de cómo se maneja hoy día Evan Pro en este contexto del trabajo con las personas trabajadoras 50 más? Ujú. A ver, una precisión, Valesca, si me permites. Lo escuché hace un tiempo atrás que, bueno, está súper claro, todos nacemos bebés, la mayoría tenemos el privilegio de llegar a la etapa adulta. Entonces, cuando tú dices, nadie se salva, yo lo siento como, eh, creo que es un privilegio también, en el mejor de los casos, con salud idealmente, entrar en la etapa longeva. O sea, estar en los 60, en los 70, creo que es algo que es muy valioso. Entonces, la mayoría de las personas esperemos que tengamos esa opción de seguir avanzando en esta línea de tiempo y vivirla bien, gozarla y también agradecer un poco la posibilidad que Dios da en ese sentido. Con respecto a cuando partí, cómo se desarrolló esto, claro, efectivamente a los 57 años Mm. o 40 años de experiencia en temas de gestión empresarial en empresas complejas, y a los 57 partir de cero es bastante desafiante, Mm. porque tú construyes mucho en 40 años o en 30 y tantos años de experiencia, pero es distinto lo que construyes dentro de un sistema a cuando te toca lidiar sola con seguir adelante. Mm. Y yo elegí la línea del emprendimiento, y desde ahí surgió la consultora. Y yo creo mucho en la sincronía. Yo curiosamente me fui conectando con personas que no veía hace mucho tiempo, profesionales de mi historia de vida, que estaban en la misma etapa mía, los 50, Mm. los 60, y fuimos armando una red muy bonita que fue generando este equipo de Evan Pro. Entonces puedo decir que Evan Pro es una empresa que está más bien ligada a las personas mayores con muchos años de experiencia en sus rubros, Mm. y buscamos un equilibrio con personas más jóvenes también, porque la frescura, la Mm. tecnología y desde los jóvenes se valora mucho. Entonces nuestro equipo se fue formando desde la vida, desde la experiencia y desde la modernidad de los jóvenes que nos apoyan. Somos un Mm. equipo pequeño, pero muy sólido, muy alineados en lo que estamos haciendo Mm. y con mucha experiencia, que eso de verdad que es un valor. Eh, es un valor que, y ahí podemos entrar a conversar un poco Mm. más, a veces no se le toma el peso, entre comillas, sino que cuando uno va cumpliendo años en una organización, se va entendiendo que ya vas como de salida, que ese es un concepto Mm. muy usado. Una persona de 55 y más está de salida de la vida laboral. Mm. Mm. Creo que es una etapa donde con mayor razón uno no está de salida, sino que puede aportar mucho más y Claro. puede reinventar. Oye, Eva, ¿y tú en algún momento pensaste en, o sea, en emprendo o me empleo? Sí, pues. ¿Tuviste esa encrucijada?
Por supuesto, si lo primero que uno hace cuando piensa, bueno, ¿qué viene ahora? Después de haber estado inserto en un sistema que te mete en un búnker, donde tú tienes tu sueldo todos los meses, tienes un sistema que lo haces muy natural. Cuando dejas de tenerlo, lo primero que buscas es volver a eso, Claro, al claro. sistema que te asegura las imposiciones, que te asegura la renta mensual, que tienes un horario, de alguna manera como que uno busca eso. Entonces, es algo muy natural empezar a tirar currículum, Claro. pero el edadismo me fue enseñando con mucho dolor al principio, después con entendimiento del tema, que no te iban a llamar si tenías Claro. 55 o más. Claro. Y un poco mirado desde la perspectiva de lo que a mí me tocó hacer también. Mm, eh, Lamentablemente es una práctica. Hoy tiene 50, tiene 40, next, digamos, con el que tiene mm, menos. Así que sí, tuve esa mm. encrucijada y lo intenté, pero me duró poco el intento. Rápidamente Ah, decidí, por algo está pasando esto y ocupemos lo que he logrado en estos años para mi propia empresa. Y claro, yo ahí, me imagino que a nivel psicológico es como que uno busca esta seguridad y esta estabilidad que te ofrece una fuente laboral formal, que también está asociada a esto de una dinámica cotidiana, ¿cierto? Un horario, una manera de hacer las cosas, una manera de organizar mi vida, por supuesto. Vamos a dar la bienvenida a las personas que se están eh, integrando ujú, hoy día. Para explicar a las personas que se están integrando, estamos tocando nuestro primer capítulo de nuestro nuevo espacio en vivo, Talento Nativo. Aquí vamos a actuar como coanimadoras, como moderadoras. No sé cómo nos podríamos llamar, una conversando. dupla pro, porque como somos pro, dupla pro. Claro, eh, vamos a estar tocando temas relacionados básicamente con el talento senior. Vamos a meternos, de hecho, podríamos empezar ahora a revisar un poquito el concepto de talento, ¿ya? Como en la figuración del concepto talento que hoy día tenemos en nuestra sociedad, como además somos una sociedad que lee poco, que cada vez escribe y se comunica peor desde lo escrito, ¿cierto? Y desde lo hablado, eh, creo que es súper importante como este espacio va a tratar el tema del talento, ¿cierto? El talento senior. Partir un poco desmenuzando este concepto del talento, porque con todas las complejidades que tiene nuestro lenguaje, la palabra talento está asociada a algo que es como eh, que no están todos, por ejemplo, que es algo excepcional, ¿cierto? Una persona talentosa es alguien que destaca, es lo que se tiene en el imaginario de nuestra sociedad, que detrás de eso también tiene que ver con cuál es nuestra propia autoimagen, ¿cierto? Que nosotros reconozcamos el talento como algo excepcional en personas que si portan ese talento son personas excepcionales, dice algo, o sea, ¿cuál es mi lectura? Mi lectura es que estamos hablando de que nosotros no reconocemos nuestros propios talentos, Ujú, que no somos sabedores de que todos portamos talentos. Esa es ujú. mi perspectiva. Ya. Entonces, pero desde tu visión, desde este emprendimiento, pero también desde tu experiencia de vida, ¿cuál es el concepto de talento que nosotros tenemos que trabajar o cómo deberíamos comprender este concepto finalmente? Mira, es bien especial el concepto. Primero para mí, desde mi perspectiva, el talento no es algo que distinga, no es una lumbrera, digamos. ¿Ya? Yo lo veo como, no se trata de poner una medalla de quién es talentoso en la vida, y ni de tener algo que brille o que sea muy luminoso, sino que pienso que el talento se va construyendo con los aciertos que podemos tener en distintas facetas de nuestra vida, laborales, personales, qué sé yo. Eh, Como también lo que no se construye cuando nos hemos equivocado en la vida.
también eso es parte de nuestra construcción y también es algo que nos enseña cómo hacer algo o cómo no hacer algo. Entonces, el talento en sí no es solamente el tener algo que te destaque, sino que es algo que tú construyes. Y pienso, Mm, y cuando hablamos del talento senior en particular, es lo que se construye también con la experiencia. El cómo hacer y el cómo no hacer las cosas. Son mm, años de caídas y de levantarse también de estas, que de alguna manera se van acuñando en nuestra vida. Entonces, yo no lo veo como algo que diferencie o que haga que la persona talentosa tenga la medalla del talentoso, sino que siento que es como que he construido de mis caídas y de mis aciertos durante la vida que yo puedo poner a disposición de mía y de los demás. Entonces, por ahí lo entiendo y por ahí lo manejo yo como el talento senior, si lo enfocamos ahí. ya, Estamos el otro día, una niña de 5 años que toca el piano tiene talento, ¿cierto? Lo hace muy bien y claro. ahí podemos hablar de que brilla, pero podemos pedirle a esa niña que tenga como la experiencia, la trayectoria, eso lo va a ir construyendo. Exacto. Entonces, hablemos de una pianista talentosa, también va a haber, además de lo que es su cualidad innata, va a haber esta otra capa, se va construyendo por capas. Y ahí es donde yo Mm, creo que el senior, de alguna manera, hemos tenido algunas capas entre aciertos y errores en la vida que nos hacen poder entregar algo más. claro. Eso lo veo yo, vale. Es como, eh, no es, como lo que estamos haciendo con esto es tratar de naturalizar este concepto. Sí, No no que es, se vea como algo extra humano, como no, algo. Entonces, con eso también es como yo voy forjando ese talento. como yo voy, ¿qué? ¿Cómo voy forjando ese talento? O Ujú. sea, ¿cómo puedo, en lo práctico, vuelvo a lo práctico, cómo reconozco un talento? ¿Cómo reconozco mi propio talento senior, por ejemplo? ¿Cómo se hace ese autoanálisis? Porque tú me dices, o de qué está constituido ese talento, como para que las personas que nos estén viendo puedan decir, a ver, esta característica es que porto yo en mi ejercicio laboral, profesional, en donde usted se desempeñe. ¿Cómo yo puedo determinar que esta característica mía es un talento? Es que nuevamente te llevo al plano de que no es una cosa puntual, ¿ya? Es lo primero. No es una característica, sino que es algo que yo he desarrollado en el tiempo y que es parte de mi esencia. En este caso, las personas mayores que estamos hablando de eso, es algo que yo he construido con los años. Como yo siento que tengo, por ejemplo, si doy un ejemplo personal, si yo siento que tengo talento en algún aspecto, es que ya no me complican las mismas cosas que me complicaban antes. A veces Entiendo. cuando uno es joven, y es muy rico ser joven, yo viví esa etapa muy feliz también, a veces creemos que los temas son más graves en algunos casos, estoy hablando de cosas triviales, no yéndome a los extremos, Mm, de lo que entonces siento que con el tiempo he construido esa tranquilidad para enfrentar las situaciones y poder tener esa templanza que de alguna manera te va dando la experiencia. Porque ya viviste algunas cosas, ya te tocó pasar el mal rato, ya pasaste la vergüenza en algunos casos, entonces ya no es todo tan enorme. Entonces siento que si hablamos de, por llevarlo a algo práctico, es vivir más tranquilo y con más templanza lo mm, que estás haciendo en el minuto en que estés, tanto en el trabajo como en la vida personal, con la vida de pareja, con tu mm, familia. De alguna manera esa calma, entre comillas, que no todos la logramos. A veces se nos escapan los enanos para el cerro y nada que hacer, pero generalmente uno ya empieza a entender las cosas desde otra mirada. ah, Y para mí es construir un talento que se llama templanza, tranquilidad, no va a pasar nada, ¿me entiendes? sí, Ser más entiendo.
de repente, entender, eh, y no creer que uno tiene la última palabra en todo. Eso para mí es ir construyendo ciertos talentos con respecto a la convivencia. En Mm, fin, no lo puedo, no te lo podría graficar en algo en particular. mm, Es que sé hablar mejor, es que no, es como algo que te va de alguna manera formando que lo dan los años. Lo dan sí, los años. claro, Desde ahí el claro. talento mío es senior. Claro, por eso cuando uno encuentra a un senior en un equipo es el que resuelve las crisis de mejor manera o las contiene. Tiene esa templanza, tiene esa tranquilidad, esa pacificidad en medio de la crisis porque finalmente la perspectiva es no va a pasar nada, no se va a caer el mundo, no, que suele pasar mucho ante las crisis que se dan en las organizaciones, instituciones, siempre pasa. Eh, entonces, claro, entonces como el talento es algo que yo construyo, el talento no se jubila. Por eso estamos acá, claramente, porque el talento no se jubila cuando la ley lo dice, porque la ley dice que la mujer a los 60 y los hombres a los 65, y yo te veo a ti y digo, ¿a dónde que la Eva se va a quedar en la casa bordando? No te veo así. No sé, no sé, ¿verdad? Pero sí creo que eso del talento no se jubila es muy cierto. Yo creo que hasta el último respiro que nosotros demos en este mundo vamos a estar aprendiendo algo. Entonces, eso es como, es maravilloso, encuentro yo. O sea, te da ánimo, te dan ganas de seguir avanzando. Lo interesante es ver qué es lo que se hace con eso, y ahí me voy a poner un poco más en la línea de las empresas o gestión empresarial. ¿Qué se hace con eso, con ese talento que no se jubila para ninguno, digamos, ni los Claro. dueños, ni los trabajadores, nadie, para nadie jubila el talento? ¿Qué? Eva, espérame un poquito, ahí me quiero detener un poquito de si tú puedes un poco explicar lo que pasa cuando es que tú me lo explicaste el otro día y yo no pude entender muy bien y también pude ahí ver el trasfondo de lo que es la consultora de Manpro, porque tú me decías, oye, la persona se va y queda un vacío tremendo, ¿cierto? Entonces, Ujú. cómo tú podrías describir esta fase en donde el senior se va y queda un poco ahí un desequilibrio? Mira, cada vez la línea de la salida de las personas más algo en la edad está corriéndose, Sí. ¿ya? Era como 58, 60, como que las personas se nos empezaban a poner ese nudito en la guata. Ahora ya está con las tecnologías, esa barrerita se está corriendo. Pero si tocamos los 55 más, ¿cómo lo viven las personas, en general, los trabajadores? ¿Cómo me tocó vivirlo a mí y verlo también? Me tocaba estar al otro lado del escritorio, eh, con vértigo. La persona, el senior que va acercándose a la etapa de jubilación, empieza a tener ese vértigo de que no quiero hablar del tema. No me Mm, gusta que me traten de mayor, no me gusta que me excluyan, pero no quiero tocar el tema. Entonces hay una especie como de evadir una situación que no tendría que ser tan dramática, mm, pero que uno no tiene una preparación para esa salida, porque siempre has estado inserto en un sistema trabajando, empiezas a tener susto. Y ese susto paraliza. Eso por el lado del trabajador, yo lo vi, me tocó vivirlo. Y me tocó ver muchas personas con muchos años de experiencia, con muchas capacidades, que de verdad se convertían en personas que estaban muy atemorizadas, y en muchos casos aparecían las licencias, el burnout, mm. un poco cerrarse al tema. Y eso es muy, muy triste y muy desagradable para cuando tú has llevado una vida de trabajo y ves que esto es como vas caminando y de repente se acaba algo. Eso Mm, es por el lado de la persona. Por el lado de la empresa, hay muchos procesos en el ciclo de vida laboral. Desde los más potentes son los de reclutamiento, selección y todo lo que es la inducción, el desarrollo del profesional, el que el profesional vaya creciendo, qué sé mm, yo, todo en la etapa como de la curva de crecimiento de las personas
en el trabajo, qué es lo que yo quiero que este empleado me dé, qué es lo que yo busco, entonces lo potencio, lo capacito, qué sé yo. Vamos muy bien hasta ahí. Pero llega un momento en que esa persona cumple 50 y empieza, las personas que vienen nuevas, las nuevas generaciones, empiezan a hacer que esta curva no tenga una salida donde tú empiezas a rescatar, primero, cultura organizacional, porque una persona que ha construido su vida trabajando sabe que hay una cultura que no está escrita en los manuales. Segundo, conocimiento crítico, que nuevamente no está escrito en los manuales. Tercero, esta capacidad de poder mentorear al que viene, no dar un cargo, sino que hacer este traspaso como de la mentoría hacia una persona que está entrando y que no tiene puede tener un muy buen título, muy buen currículum, pero no tiene la misma experiencia que yo construí o que construyó este trabajador X durante 30, 20 años en una organización. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la empresa? Cumple como tiene que cumplir con toda la parte legal. Enviar la carta anticipada para que empieces a preparar tu jubilación, ver el tema de las platas, hacer una bonita despedida, un bonito galvano y vamos, se acabó. Y listo. Y se fue todo ahí, se fue con ese señor que cruzó la puerta, se fue mucha información que la empresa es un valor de la empresa, es un activo intangible. Por eso también hablamos de talento en activo. Es un conocimiento y eso tiene un valor. Y ese valor se va. Y eso yo creo que en las organizaciones de alguna manera, porque las conozco desde dentro, nos falta un poquito hacer este como rescate de las dos líneas, de la persona y de mi conocimiento o de mi cultura organizacional y la información que tiene esta persona. Tenemos que hacer algo ahí, porque en este minuto se cumple con todo como corresponde, en la mayoría de los casos, pero se va el conocimiento por la puerta. Sí. Y los jóvenes de alguna manera tienen que armar camino al andar, como dicen por ahí. O sea, tienen que pensar sobre algo que a lo mejor no fue entregado, porque te insisto, y termino con esto, digamos, no es lo mismo que te entreguen las claves de acceso a tu computador, las llaves del escritorio, el computador y los documentos, a que te digan, esto se construye de esta manera. Estas son las cultura, claro. Eso yo creo que ahí hay una cuota de madurez que tenemos que empezar a aplicar en esto, sobre todo porque está envejeciendo la población laboral. Sí, mira, yo creo que ahí entra así, pero como de ahí al dedo hablar de intergeneracionalidad organizacional. Porque hoy día tenemos por lo menos, nosotros lo hemos trabajado en conjunto anteriormente, ¿cierto? Por lo menos 4 generaciones trabajando en un mismo espacio, en una misma empresa, institución, organización, bajo los mismos principios, pero con actuaciones totalmente distintas. Entonces, ese trabajo intergeneracional, yo pienso que hoy día el sistema laboral, hablemoslo como sistema laboral, no como si es privado, público, más bien como sistema laboral, hoy día no está abrazando esta oportunidad. ¿Por qué? Y yo veo la intergeneracionalidad y la mejor que podemos realizar en concreto con esto, más allá del concepto, eh, pienso que no le están sacando el brillo como oportunidad a esta intergeneracionalidad y que al contrario, se establecen brechas, se comienzan a generar edadismos, ¿cierto? Pero edadismos bilaterales, porque dentro de la gerontología se ve como el edadismo, cómo afecta principalmente a la persona mayor, claramente, y que la persona mayor ejerce edadismo, claro, pero no es como algo que realmente se transparente, como qué tipo de edadismo la persona mayor realiza hacia las personas más jóvenes. Y dentro de las organizaciones también pasa lo mismo. Entonces, de repente, entre compañeros y compañeras ahí se aprenden cosas o no. Claro, uno se priva de ese conocimiento y de esa experiencia nutritiva. A ver, ¿qué pienso yo de la intergeneración en las empresas? Nunca se había dado, o sea, por los estudios que nosotros hemos hecho, no,
4 generaciones, incluso 5 en algunos Mm, casos, misma organización, están conviviendo. sí. El punto es que son distintas formas de estas generaciones que están conviviendo para un objetivo común, que es el desarrollo empresarial de donde están trabajando. Lo miran de una perspectiva distinta. Mm, Bienvenida a la diferencia. O sea, cuando tú ves un joven, menos de 30 años, cómo está chipeado él en el sistema laboral, es absolutamente distinto a mm, una persona senior que para nosotros en esa época era como un logro hacer carrera en la organización. mm, Y tú te premiaban por eso. El que lleva 10 años, 20 años, hacían ceremonias. Yo trabajé en una empresa en que sí se hacían ceremonias y se premiaba a los que duraban 10, 20, 30, ni hablar de los de 40, se venía abajo el aplauso de personas que llevaban 40 años. Eso era antes. ¿Qué pasa con las personas ahora, los jóvenes? Yo tengo hijos jóvenes. Eh, Entran a una organización pensando ya en cómo viene su nueva etapa. sí. O juntan un capital y luego viajan o hacen Mm, otras cosas con su vida, que me parece fabuloso. Pero ¿qué pasa con esas dos generaciones extremas? Y en medio tenemos a los millennials. Los millennials son las personas entre los 40, 45, en esa edad que están liderando las organizaciones. mm, Están viendo estos dos extremos dentro de su organización y que se van convirtiendo desde mi humilde opinión, digamos, en silos organizacionales, silos mm, generacionales. Entonces, yo soy un silo joven y no entiendo este silo mayor. mm. Y el silo mayor no entiende al joven. Y en medio tenemos a nuestros líderes que están tratando de y que funcione para lograr los objetivos y los resultados. Entonces, ¿qué es lo que se deberían promover en las organizaciones? Derribar las paredes de los silos. Los jóvenes ponen energía, ponen velocidad, ponen tecnología, ni hablar, son tremendos. Los adultos ponen la experiencia, ponen la templanza, ponen las redes, que yo construyamos juntos en la organización. No sigamos con estas como miradas generacionales que separan, porque yo creo que se construye mucho más uniéndolas, no separando al abuelito, mal llamado abuelito, porque no es mi abuelito, al abuelito déjalo nomás porque no va a aprender, ¿sí para qué? Porque no saben si lo van a hacer o Un no. montón de prejuicios que se tienen, claro, por los mismos prejuicios que se tienen cuando una persona mayor busca empleo, po. Ahí está, y lo otro que la persona mayor también tiene prejuicios con los más jóvenes, o sea, Claro. ¿qué me vas a enseñar tú? ¿Qué te pasa? O sea, Y así están por todos lados. es como, hay personas que cometen, porque son barreras como generacionales que se van poniendo de alguna manera para blindarnos frente a esto que no se está trabajando tanto. Mm, Todos tenemos cualidades, todos tenemos fortalezas, debilidades, y juntos podemos apoyar. Y no claro. palabras bonitas, así como para que queden frases. Es porque siento que realmente si tú trabajas con un joven, en el caso de yo soy senior, digamos, yo aprendo mucho de la juventud. Mm, Pero bien es cierto que la juventud debiera también mirarnos, y muchos de ellos lo hacen, pero en general no se practica, mirar que la persona mayor también tiene que aportar, tiene mucho para mm, aportar. ¿Y qué es sí, lo que pasa ahora? Nos respetan, nos miran, pero lo que te decía el otro día, no nos contratan. Por sí. eso yo puse currículum a los 57 años, no. Oye, ¿Cachai? Eva, ¿y cuánto en promedio se demora una persona mayor que quisiera volver a ingresar al mundo laboral? Más o menos, ¿tú sabes ese? Sí, hay muchos datos. Está difícil porque, bueno, las tasas de desempleo, lo sabemos, están sobre el 9%, así que ya hay un tema generalizado. Cuando una persona mayor, en el año 2019 hubo una como estampida, digamos, una salida muy potente de personas mayores de 50 que quedaron desempleadas por distintas Mm, razones, ¿ya? Pandemia, el movimiento claro. telúrico que es el país, si queremos llevarlo a Chile.
Y esas claro, personas, el 80% prácticamente no volvieron a reinsertarse en empleo 80% de esa época. Ahora, de personas mayores de 60 o de 50, de 50 para arriba. de 50 para arriba. 50 para arriba. Exacto. ¿Qué dicen ahora los estudios en distintas fuentes que hemos analizado? Que una persona, un hombre, se demora del orden de, si no me equivoco, para no mentirte, 8, 10, entre 8 y 10 meses en encontrar trabajo nuevamente, si es que encuentra. La mujer se Mm, demora, el hombre se demora más que la mujer, perdón, al revés. ¿Ya? Promedio, lamentablemente. promedio 13 meses aproximadamente, 11 meses, entre 11 y 13 meses, un año prácticamente buscando trabajo. Yo Un tengo año. cercanos que llevan más tiempo que eso. No, y a veces se reinsertan, pero no en lo que hicieron durante toda su vida o no en lo que estudiaron. O a nivel de subempleo, Eva, o como a nivel del mismo nivel, como al mismo nivel profesional del que salieron o laboral del que salieron, o a nivel como más de subempleo. No te entiendo, no te escucho bien. Me refiero a si las personas mayores se logran emplear en actividades en las que ya habían trabajado o estamos hablando de más bien como más de subempleo en relación a lo que ellos estaban acostumbrados a trabajar. No Mira, sé cómo se puede medir eso, como por la seguridad del contrato, el tipo de contrato, si te contratan por hora, no sé cómo los expertos lo analizan. mira, se entiende que después de los 55 años, las personas se movilizan menos en términos de salir de los trabajos, algo que te despidan, digamos. Y ese Ya, es el para volver a reinsertarse, efectivamente tú tienes prácticamente, y esos son estudios muy internacionales, así que yo no voy a dar fe sí, absoluta de sí. edad. Y te puedo decir que son los que menos se mueven, pero los que más les cuesta encontrar trabajo. Mm, Entonces, hay una ecuación que no da. Eh, Te mueves poco, pero cuando te mueves o te sacan, no te vuelven a contratar. Por tanto, ahí ya tienes una brecha que no se cubre de claro, personas que tratan de buscar trabajo en lo mismo que trabajaron toda la vida. sí. Entonces, sí existen otras posibilidades. Y ahí es donde también está creciendo mucho el tema del emprendimiento. El emprendimiento que en la pandemia se vio de una manera como muy de generaciones más jóvenes que se Sí, movieron por ese lado. Ahora está pasando que esto está cambiando y la reconversión de las personas mayores, dado que no encontramos empleo, es el emprendimiento. mm, Emprendimiento que hay que llevar a armarte solo con lo que tú tienes de mm, conocimiento, generalmente, o, o algo que a ti te acomoda desarrollar, y entonces te armas como un mm, emprendedor. Y ese emprendedor senior tiene necesidades distintas a las que podría tener un emprendedor más mm. joven. Claro, Entonces, claro. ahí es donde hay un pequeño peligro de mirar y medir con la misma vara a un emprendedor que tiene 60 años, 55 años, que a un emprendedor joven. Ahí hay una cosa de sistema que también se tiene que adecuar. ¿A qué voy con todo esto? Que cuando tú tratas de reconvertirte o reinsertarte es muy difícil. Mm, Y finalmente cuando no lo logras, buscas alternativas en forma muy solitaria, debo decirlo, que pueden llamarse emprendimiento, asesoría, mm. pueden ser las personas muchas, porque me ha tocado verlo también de cerca. El Uber es una muy buena alternativa también. Aplicación, claro. Eh, o sea, vas buscando cómo seguir avanzando. No es algo que sea fácil de medir, pero sí hay mucho empleo informal, hay mucha frustración también en muchas personas porque quedaste ahí como medio camino, porque no te preparaste para esto, no te ayudaron tampoco. Y ese Claro. silencio a veces te hace tomar decisiones que no son las correctas, digamos. Ay, por eso es importante este espacio, por eso es importante este espacio, porque nuevamente desde lo práctico, lo que nosotros queremos es que la persona que nos escuche eh, sepa que no puede actuar a último momento, ¿ya? Entonces, a mí lo que me interesa hoy día preguntarte es, ¿cuándo es el momento?
Es a los 55, es a los 50, es eh, a los 40, ¿cuándo yo tengo? Porque lo que pasa es que eh, esto lo hemos tratado en nuestros espacios de colaboración con Geronto Javier y desde GeroPro. Lo que pasa es que en nuestra sociedad tenemos la percepción de que en nuestra sociedad las personas no somos conscientes de que estamos envejeciendo, ¿ya? Por estas mismas imágenes negativas que se tienen de la vejez, pues, de ser persona mayor respecto a lo mismo que estamos hablando de los edadismos, ¿cierto? Que son los prejuicios negativos que se tienen o los prejuicios, ¿cierto?, en relación a temas de edad, pongámoslo así. Ujú. Entonces, eh, ¿cuándo yo tengo que empezar a ver esto? Si tú pudieras dar, no sé, a lo mejor estoy pidiendo mucho, pero ¿cuándo es el momento para que nosotros podamos compartir con nuestros conciudadanos eh, esto de no tener esta angustia cuando tú ya eres mayor? Porque si bien uno aprende a gestionar claramente como tú lo has presentado acá, con el tiempo uno aprende a ser más calmado, ¿cierto? Quizás más reflexivo, eh, se toma las cosas de otra manera, eh, pero de alguna manera esto igual provoca algo disruptivo. ¿Cierto? Y Mm. la persona igual se angustia, y la persona igual tiene ansiedad, ¿cachai? Y genera estrés, y se genera burnout, depresiones, ¿cierto? Eh, eh, Crisis ansiosas. Entonces, ¿cuándo es el momento? No hay una Ah, receta, yo lo sé que no hay una receta, pero eso te ¿cuándo iba a decir. nosotros, Hay los una, gobernantes más jóvenes, tendríamos que decir ya, desde aquí en adelante yo tengo que ver qué hacer y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Porque eso es. mira, yo creo que, bien lo dijiste, no es una receta. Eh, a esta edad tú tienes que, pero sí hay algo que tenemos que internalizar, que ahí te hablo desde la experiencia. Cuando tú estás en un ambiente, en un estado de confort, con una empresa, en una institución, lo que sea, digamos, y cumples, y se te va dando como el día de la marmota, así se llama la película, repite. Sí. Yo creo que más que el momento oportuno de hacer este cambio de switch, es como en algún minuto reconsiderar en qué estoy inserto, en qué sistema estoy inserto y qué Mm. quiero de mi vida hacia adelante. Cuando tú paras un poquito la máquina, no se trata de, yo bajo los brazos, no voy a trabajar una semana porque voy a ver qué voy a hacer con mi vida. Eso no estoy diciendo. Eso no es plausible. No, no, sí, de repente entrar a reflexionar de que nada es eterno en la vida. Entonces, si estáis en una edad, no sé, 40, 50, mirar este horizonte de vida, Mm. teniendo claro que el sistema a los 60, 65 ya te jubila, eh, empezar a proyectarse. Po. Tú sabés que mi fuerte es la planificación estratégica. Es Sí. como mi ñoñería absoluta. Es planificar estratégicamente qué quiero de mi vida y en ese minuto, en el momento en que tú decides hacer esa mirada hacia adelante, es cuando tú dices, quiero jubilar en esta empresa. No tienes que irte, no se trata de dejar tu trabajo estable por ningún motivo, pero sí empezar a abrir una pequeña línea de análisis de, ¿y si yo me quedo sin trabajo en 10 años más? ¿Qué viene? ¿Qué es lo que me Mm. pasó a mí a los 50? Y cometí el error de no planificarlo concreto. No dije, después de los 60 que viene, no sé, seguí trabajando. ¿Cachai? Claro. Eso no lo recomiendo. Seguí dándole, dijo. Hasta los 57 que salí de la organización y me puse ahí a pensar qué hago y tiré currículum hasta que logré mi camino que no me arrepiento para nada de haberlo tomado, que es emprender en algo que me apasiona, que es Me gusta, mi. claro. Pero yo creo que tiene que ver un poco en el momento, puede ser a cualquier edad, en que tú digas, tienes una línea y dices, yo voy a jubilar acá. Yo creo que los jóvenes lo tienen súper claro. Ellos A no mí van me a pasó. jubilar. A mí me pasó. O sea, yo por circunstancias de la vida se me dio esta oportunidad como de trabajar independiente,
es cierto, pero es también porque yo venía hace rato, así como yo, no sé si quiero este contexto pensando y ya sabiendo manejando un poco los temas de envejecimiento, ¿cierto? Ver cómo se construye esta calidad de vida que uno tanto anhela tener cuando es persona mayor, pero es que eso es ahora, y yo me di cuenta y dije, yo creo que no quiero ese camino. Entonces, eh, como que dije, ya, este es el camino que yo mejor veo para mí. O sea, yo en esto sí me veo trabajando hasta que las velas no ardan, Ujú, sinceramente. qué bueno. Pero no me pasaba lo mismo ejerciendo como trabajadora social de intervención directa, aunque me gusta mucho el tema gerontológico, no sentía esa pasión de decir, ah, ya, si yo cumplo 60 años no me voy, Mm, no lo creo. mm, Eh, no lo creo, porque también es que también hoy día el fenómeno dentro de las organizaciones tiene que ver con que tú constantemente vas a estar buscando tu propósito en los distintos contextos en los que tú te muevas. Entonces, y esta generación a la que pertenezco, es si algo no es consecuente, tú como que no, pasa un fenómeno de que como que no es mi lugar en la mira, generación en la que yo estoy ubicada. O sea, si ujú, esta institución o este contexto laboral no te genera esta consecuencia consistente, no hay como una desconexión inmediata con ese contexto. Entonces, por mira, eso mi generación dura tan poco en los trabajos, porque mm, uno anda buscando esto. claro. No, es súper interesante eso, el hecho del propósito que busco yo. Claro. Eh, para personas Que mayores tienen como mucho yo, sostenibilidad, por ejemplo, conceptos importantes, sostenibilidad, preocuparte del contexto del entorno, que la empresa no vea solamente que va a ganar o la institución ellos, sino para mí es muy importante que el entorno en el que se ejecuta algo también reciba lo propio, porque finalmente es como, esto es recurso de todos. O sea, ujú, esto es como de la responsabilidad social empresarial, para mí es muy importante. Entonces, instituciones como esas son las que a mi generación como que le llaman más la atención. ajá. Yo encuentro súper interesante, a mí me tocó estar trabajando cuando apareció la generación millennial, Sí, disruptiva, con estos como cambios en la sociedad sí, que estábamos ya insertos en un sistema que era como de continuidad laboral. claro. Era súper incomprensible por qué pasaba esto, qué le pasaba a estos chiquillos, ¿me entendí? Pues yo los vi chicos. Es que uno quería el cambio ya, po. O sea, si tú me estás hablando de que yo participé, por ejemplo, muy atrás, así como en las manifestaciones pingüinas y todo eso, entonces tú, nuestra generación es como, claro, nosotros queremos ver el cambio ejercido en la sociedad. Entonces, cuando llegaste al mundo del trabajo, esa fue la disrupción que los mayores sintieron, porque nosotros íbamos con esta perspectiva de que, ¿dónde está el cambio? No, es que yo lo encontré súper fuerte para los que estábamos en un Sí, sistema por años, de alguna manera, desarrollando estas carreras funcionarias. sí, Estaban estos jóvenes y empezó a cambiar el lenguaje. Pues, antes era, a nosotros nos decían, si no te gusta, nos decía el jefe, te vas. ¿Cachai? Así sí, como, sí. ¿qué pasó con los jóvenes? No, Empezaron, si no me voy. O sea, yo claro, no me voy a ir. claro. Y te estampa una denuncia. Y todo, Claro, entonces, creo que yo creo que es un movimiento interesante que sí, remeció y que lo encuentro súper valioso para lo que ha ido pasando en general en la sí, sociedad. Eso no excluye que todavía vemos personas y tenemos una generación que está envejecida y que está activa, sí, eh, que ha tenido que ir flexibilizando, y eso yo creo que es una característica. sí, No hemos tenido que flexibilizar a todos los cambios y ahora con la inteligencia artificial de hablar, o sea, ya no estamos como volviendo locos. Pero sí creo que cada generación, así como tú estabas mencionando lo disruptivo, lo interesante de la generación que llegó Millennial, sí, cada generación tiene su aporte. Por eso claro, esta generacionalidad, que es una palabra muy larga, claro, es, es muy, es muy atractiva. Yo creo que las empresas en general deberían aprovechar eso sí, más igual, que verlo igual. como ya, ¿qué vamos a hacer? Si ya los jóvenes son así, los mayores son así. No,
¿Cómo construimos? Yo creo que se puede construir mucho, mucho, mucho. Entonces, Sí, hay harto, este momento de la vida que yo agradezco estarlo viviendo, digamos, tiene mucho para desarrollar, para hacer cosas interesantes, para pasarla bien. Yo en ese sentido soy muy rock and rollera, o sea, en la vida yo siento que es un rock and roll y hay que bailarlo. Y si aquí estamos 4 generaciones conviviendo, convivamos bien, pues. Y el empresario, la empresa, en ese sentido, yo creo que puede aportar muchísimo, porque ellos ya no son un ente, son un vecino más dentro de nuestras sí, comunidades. Sí, exacto. Por eso me gusta tu perspectiva, porque la empresa se considera como parte del sistema, ¿entiendes? Antes como que la empresa era asistema, ya como que no existía ni siquiera la área como de esto de responsabilidad social empresarial, ni sostenibilidad, ni nada de eso. no, Eh, pero yo hoy día creo que como sociedad hemos avanzado a ver esto como un sistema, ¿ya? Y desde mi disciplina, que es el trabajo social, creo que también nosotros tenemos que comprender de estas disciplinas muy humanistas, que como el trabajo social y otras, ¿cierto? En donde un poco que se sataniza al empresario, pero en realidad yo creo que la visión tiene que modificarse, porque aquí en este concepto, en este tema de la longevidad y del envejecimiento poblacional y de las vejeces y de las personas mayores y de todo esto, tenemos que avanzar todos juntos. Y todos somos necesarios, sí, porque imagínate, claro, las municipalidades hacen lo propio con las personas mayores, ¿cierto? Pero dentro de los municipios también trabajan personas mayores, ¿no? ¿Cierto? Uno ve que los guardias, por ejemplo, de los bancos atienden a personas mayores, pero también los guardias son personas mayores. Entonces, esto ya no es algo de lo que sea eventual. O sea, este espacio lo que quiere es decir, esto no es eventual, esto llegó para quedarse, ¿cierto? Y por lo tanto, nosotros tenemos que estar dispuestos a discursar y también a contraponer puntos de vista. totalmente. Ciertamente. Entonces, va a pasar, y esto es como dejarlo aquí sobre la mesa, va a pasar que va a haber mucho agarro de, de mechas por conceptos, por ideas, por pareceres, por puntos de vista, pero que está bien, porque así es la Bien- diversidad. Bienvenida sea la diversidad, si de eso se trata. Todos con Exacto. nuestras opiniones, nuestras veredas, al mirar estas realidades, tenemos nuestra opinión y que es súper válida. O sea, yo en ese sentido, pues, lo que te decía al principio, yo siento que de todos y hasta el último minuto de la vida uno va aprendiendo. Sí, Entonces, claro. bien la diversidad, las opiniones de divergentes y todo, o sea, feliz. Yo creo que efectivamente, tú dijiste una palabra, no hay que satanizar al empresario. No. En ese sentido, yo estoy muy de acuerdo contigo, porque Mm, el empresario también es una persona que está viviendo ciclos de vida y de sí, po. repente es solitario también, po. Y son los que toman decisiones frente a ciertos temas y sobre lo de ellos, de repente como que también tienen que darse una mirada. Sí, Entonces, son todos dentro de este mundo, digamos, seres exacto, estamos viviendo en distintas formas, digamos, pero estamos en la misma línea en este minuto. Estamos en la misma etapa de vida. exacto. Mayores, pero en la misma línea. Entonces, En la misma línea. creo que como raya para la suma, por mi lado, digamos, aquí hay que co-construir, todos. Exacto. Y, y pasarla bien. Yo sé que a veces no es fácil. Yo misma de repente estoy en posición fetal, así como, que juego todo, pero son etapas que uno tiene que ir viviendo y hay que vivirlas y dar gracias a Dios porque las podemos ir desarrollando y saliendo adelante de ellas en algunos casos. ¿Cachai? Exacto. Yo creo que hay que ir conversando, eh, hablando de una manera simple esto que algunas entidades están tomando, otras no tanto, Mm, pero que sí es una realidad. Tú lo claro. dijiste, ya Mira, lo cierto es que
el ser humano pasa muchas horas de su vida en sus fuentes laborales, sea cual sea. Entonces, nosotros no podemos pensar que esto no tiene una implicancia en la manera en que nosotros y nosotras envejecemos, porque tú Ujú, pasas 8 horas, 9 horas, 10 horas. Hay personas que pasan muchas horas y días más consecutivos en sus trabajos. Por lo tanto, por supuesto que todo el mundo laboral, sin caer como solamente en el empresarial, todo el mundo laboral tiene que abrirse a esta posibilidad, porque, claro, aquí estamos hablando del talento 50 más, ¿cierto? Pero hay una cuestión que es totalmente innegable: nosotros estamos envejeciendo en nuestros lugares de trabajo. ujú, Y pensando en que tenemos la posibilidad, ¿cierto?, que vamos avanzando hacia una sociedad más longeva, eh, el contexto laboral también evitar ese proceso de envejecimiento. Y una de las cuestiones que facilita esto es las relaciones intergeneracionales, detectar cuáles son los edadismos, ¿cierto? Porque aquí no se trata de que, ay, vamos a erradicar los edadismos. Yo creo que eso, al igual que la violencia, no se va a poder erradicar, ¿ya? ujú, Porque el edadismo tiene que ver con una preconcepción que el cerebro se hace antes de conocer a una persona, a una realidad. Eh, pero hay que ponerle nombre a los prejuicios que uno tiene, porque si no les pone nombre o no los reconoce, no es capaz de abordarlo. ujú. Entonces, trabajar intergeneracionalidad, hacernos cargo de nuestro edadismo, trabajar para sostener y desarrollar un buen clima laboral, importantísimo, porque muchas veces vemos instituciones o espacios laborales que tienen muchos beneficios para sus trabajadores, pero un pésimo ambiente o clima laboral. ¿O no? Sí, hay de todo, hay de Sí, todo. oye, eso afecta también la calidad de vida de las personas. Ujú, Entonces hay cuestiones que, por ejemplo, a mí me gustaría hablar de la alimentación, por ejemplo, que se entrega en los casinos de los trabajos. Eso también afecta en la calidad de vida de las personas, de cómo envejecemos. Hay un ujú, montón de cuestiones que se puede situar dentro de que esta institución o mundo laboral provea un buen envejecimiento para los que trabajan dentro. Yo creo que eso también es parte de tomar la responsabilidad de construir una sociedad longeva. ujú, ujú. ¿Cachai? Sí, sí. Eh, yo digo que desde que nacemos, bueno, y eso es obvio, todos estamos envejeciendo. Exacto. Entonces, no es un tema de inclusión, no es un tema de, No, oh, mira qué especial este señor de 70, no es algo especial, es lo que estamos viviendo todos. Entonces, eh, naturalizar un poco el tema también yo creo que es un poco la cruzada exacto. que llevar adelante. Sí, Eh, y vamos a seguir conversando, yo espero, exacto. y vamos a traer, y ahí yo me encantaría que si fuera, traer también preguntas y temas para ir abordando. Ahora un poco conversamos un poco de todo, Un poco de todo, claro. pero la idea es ir anclando temas que vayan de alguna manera haciendo participar, incluso invitados, podríamos traer. Exacto. O sea, yo pienso que para nuestro próximo episodio vamos a traer, como lo habíamos hablado, algún invitado para el tema de cómo puedo proyectarme a través de mis decisiones. ¿Te acuerdas que lo habíamos establecido? Sí, Eh, Vamos a un invitado o invitada, vamos a decidirlo ahí con Eva. Para hablar de estos temas, vamos a compartir experiencias con personas, ¿ya? Porque igual resultaría muy monótono que nosotras dos estuviéramos hablando de un tema que igual es complicado y que a mí me gustaría más como presentarlo desde la experiencia misma. y De mucha gente que va a estar feliz de participar acá, así que Sí, de cómo no, la persona fue construyendo su camino, importante compartir eso, porque sí, muchas veces eh, puede que personas nos vean y estén ahí como, oye, ¿me tiro o no me tiro a la piscina? ¿Me tiro o no me tiro a la piscina? Porque uno no sabe cómo hacerlo, o a lo mejor para ti, Eva, que tenía más experiencia en tema empresarial y todo eso, fue más fácil, pero imagínate personas que no tenemos nada que ver en esto. Fue difícil, por eso nos conocimos ahí, por la escuela de empresarias.
dando tips también para eso, yo encantada, para que podamos Eso, una herramienta de análisis de cómo se puede proyectar nuestra nueva etapa, pues de eso se trata, pues, una exacto, exacto, etapa. Así que feliz de por exacto. Eva, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a nuestro amigo el Geronto Javier, que por ahí debe estar viéndonos, siguiéndonos. muchas gracias. Esta es una gran oportunidad para nosotros. Yo he aprendido mucho con Eva en estos, vamos a cumplir ya como 2 meses trabajando juntas, ¿verdad? En un trabajo colaborativo desde las consultoras Evan Pro y Gero Pro 2050. Estamos realizando trabajos bien interesantes con el mundo empresarial relacionadas con esto mismo, ¿cierto? Así es que dejamos abierta la invitación a que se pongan en contacto con, en este caso, con Evan Pro, que es la que lleva este programa que es Generación, ¿cierto? Que es donde busca trabajar con las empresas precisamente este tema. Y Ujú. ahí entra GeroPro desde lo gerontológico, ¿cierto? Desde la comprensión de la gerontología de las personas mayores, de las dinámicas de las sociedades longevas. Entonces estamos trabajando colaborativamente para que las organizaciones de nuestro país vayan adaptándose a esto, porque son temas que también les son muy lejanos, ¿verdad? Además, no se nos acabó el tiempo, pero no dejemos de mencionar que acaba de ser promulgada la ley 21.822 Exacto, que fomenta e invita a las empresas precisamente a esta mirada del ciclo de vida laboral en la etapa mayor. Entonces, mayor, allá es muy interesante porque esa ley mira dos líneas, cómo yo me veo internamente con el tema y cómo yo veo externamente a mis clientes. Y que exacto, está muy interesante, así que también vamos a conversar un sí, poquito de esto en los sí. próximos En los próximos capítulos. Los dejamos invitados, invitadas entonces para nuestro nuevo episodio de Talento en Activo junto a Eva de Evan Pro. Vamos a juntarnos una vez al mes, ¿verdad? Así que vamos a estar avisando nuestra nueva fecha, tema y todo para que no dejen de ver este material y compartirlo y comunicarse con nosotros en caso de que hayan quedado con alguna pregunta, consulta, comentario, pueden dejarlo ahí sin ningún problema y vamos a responder de inmediato, ¿ya? Así es que, Eva, ¿alguna palabra, algún saludo, despedida? No, agradecerte a ti y a Javier. Eh, para mí esto de los podcasts es nuevo, tú comprenderás, pero me ha sido muy cómodo, muy simpático el espacio. Tú, Javier, has sido muy amable y de verdad, ojalá aportar algo desde acá y feliz de participar en esta invitación que me hiciste y que te quiero agradecer Estamos, también. ¿no? Estamos muy contentos y aquí una prueba concreta del trabajo intergeneracional, como lo decíamos cuando nos reunimos. Todos aprendemos mucho de ti y esperamos nosotros también poder ahí brindar algo de lo que sabemos, ¿cierto? Y que la idea es que esto sea compartido con nuestra ciudadanía y con otros países también que quieran experimentar una visión parecida. ¿Ya? Así es que nos vemos en un próximo capítulo. Hasta Sí, pronto. que estén súper bien. Cuídate. Igual, Chao. chao, chao.